Bien, vamos a continuar entonces. Nosotros habíamos quedado que estábamos desarrollando, eh, creo que estábamos con Weber, ¿no? Estábamos terminando de... Es una mirada general. Nosotros después a los autores vamos a estos autores que nombré, Amat, Weber, Durkheim, Comte y Saint-Simon, son los autores que nosotros vamos a desarrollar en la cursada. Digamos, de la selección que hacemos de los clásicos, de sociología clásica, nos quedamos con esos, ¿sí? Así que bueno, avancemos un poco desarrollando un poquito, digamos, eh, las, las 6 fuerzas sociales o las 6 aspectos, digamos, que los engloba Spitzer como fuerzas sociales. Vamos a explicar brevemente cada una, muy poquito, porque son cosas que ustedes ya vieron. O sea, Spitzer vuelve un poco ahí a lo que ustedes ya estuvieron viendo, ¿sí? Por ejemplo, con el caso de las revoluciones políticas, digamos, eh, los pensadores vinculados con esta nueva ciencia, la sociología, digamos, ven al proceso de revoluciones políticas como cambios negativos. ¿Por qué cambios negativos? O sea, eh, yo diría que cambios negativos relativamente, digamos, ¿no? Porque los sociólogos son conservadores, pero no extremadamente conservadores, ¿no? Que vamos a ver después cuando analicemos la reacción conservadora, que no es lo mismo que Saint-Simon. O sea, Bonald y Maistre no son lo mismo que Saint-Simon. Para nosotros, Saint-Simon es la expresión, digamos, primera, digamos, de la intento de construir, de hacer sociología. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, en general se ve como cambios negativos. ¿Por qué esos cambios negativos? Porque las transformaciones en revoluciones políticas generaron un caos, un desorden, y no construyeron un nuevo orden. ¿Sí? Esa es una de las primeras conclusiones que sacan los primeros sociólogos, ¿no? O sea, todo el proceso de revolución burguesa lo que hace es, de manera, en sus inicios por lo menos, es destruye, digamos, cuestiona todas las instituciones que dieron sentido a varios siglos y queda en una situación de un estado de desorden, de caos, de, de no construcción de una alternativa institucional que tenga continuidad. Por lo tanto, ven la situación como un caos y orden. Entonces, de alguna manera, esas revoluciones políticas, que son hijas del siglo XVIII, tienen una fuerte impronta de negatividad por esta cuestión de generar una pérdida de sentido, un desorden, digamos, que no se termina de construir algo nuevo. Y que, sí, que después obviamente va a ocurrir en el mediados del siglo XIX, donde se construyó el capitalismo, y sí va a empezar a construirse un nuevo orden, que es el orden, el modo de producción capitalista, con sus instituciones, la democracia, en sus distintas versiones, etc. ¿Sí? Eh, También, digamos, para los primeros pensadores, digamos, hay sociólogos, hay una necesidad de rescatar la sociedad del medioevo, pero no rescatarla a la manera de los conservadores, que ansiaban volver a la Edad Media. Los sociólogos dicen, no podemos volver a la Edad Media, pero sí vamos a mirarla con más cariño a la Edad Media, porque hay cosas que podemos rescatar de la Edad Media que nos pueden servir para esta situación de caos en la que estamos viviendo. Eso respecto a las revoluciones políticas. Respecto a la revolución industrial, digamos Como brevemente, por ejemplo, ¿cuáles, profe? ¿cómo? ¿Qué cosa? ¿Cuáles serían las ideas que toman de la Edad Media? Eh, bueno, en principio es recuperar, un solo ejemplo doy, porque ya lo vimos todo esto con Nisbet, es la idea de comunidad, la idea de localidad, por ejemplo, en tu caso. Otro ejemplo, quedamos ahí, porque si no, no vamos a llegar con el resto de los temas. Es el tema de el lugar que cumplía, el sentido que daba la religión
a la vida de las sociedades. ¿Sí? Entonces, lo que van a decir los sociólogos, San Simón, Comte, fundamentalmente, va a decir, bueno, hay que construir algo que vuelva a dar sentido a la práctica, a la vida, y que tiene que cumplir la misma función que la religión, pero no es la religión, porque obviamente que tanto Saint Simon como Comte son agnósticos, ¿sí? Pero entienden la funcionalidad que cumple la religión para, como un dador de sentido, ¿sí? A la vida, ¿sí? Entonces, Claro, porque ya en sí había perdido poder la iglesia, ¿o no? La religión. no, poder no, obviamente que está, o sea, la iglesia, hablamos de iglesia católica, ¿no? Eh, la disputa de la Revolución Francesa pierde poder o tiene que subordinarse a un nuevo Estado, ¿sí? O sea, el Estado francés lo que hace es la subordina, ¿sí? La subordina, sabemos las consecuencias de la Revolución Francesa, que termina expropiando algunos, eh, a varias congregaciones, se expropia tierra, digamos, para dársela, para redistribuirla en los mismos sectores burgueses, digamos, y lo que hace la Iglesia se va readecuando la Iglesia Católica a esta nueva realidad de la modernidad, que la Iglesia Católica lo va a expresar en el Concilio Vaticano I, ¿sí? Donde se va a readaptar a esta nueva etapa del capitalismo, pero no es que desaparece la Iglesia Católica, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, digamos, junto con los sectores aristocráticos, ustedes recuerden que son los dos sectores, tanto la aristocracia como el clero, o sea, el sector vinculado con la jerarquía eclesiástica, son los que van a perder espacio en función del nuevo actor social que es la burguesía. Eso, así es el tema. Respecto a la revolución industrial, y nacimiento del capitalismo, está claro, digamos, que hay un pasaje a una sociedad básicamente rural, una sociedad que se basaba en la vida, digamos, y en la producción rural, a una transformación en el mismo sistema agrario, digamos, que se va a generar nuevas relaciones de producción en el sistema agrario, como ya lo vimos con Hobsbawm, y va a aparecer, digamos, una nueva forma de organizar la producción de bienes y servicios, que son la fábrica y que es la industria, que se van a ir ubicando en las grandes ciudades o en los pueblos cercanos a los puertos, ¿sí? Bueno, y que se va a dar en un lugar determinado en sus inicios, que es en Gran Bretaña, en Inglaterra. Bien. Otro elemento central en este proceso es la idea del libre mercado, ¿sí? Que es la que va a empezar a tener una nueva impronta y va a disputar en la lucha ideológica hegemónica, digamos, como la nueva manera de ser de cómo producir y cómo intercambiar lo que se produce, ¿no? Aparece la idea del mercado y el libre mercado. Bueno, y la otra cuestión que aparece también como una cuestión aparece la idea del Estado como una burocracia que brinda servicios, digamos, ¿no? Bueno, eso, digamos, va a constituir, digamos, lo que se llama el sistema económico capitalista, ¿sí? De grandes rasgos, ¿no? Y por otro lado, aparece, digamos, como expresión, digamos, de esta revolución industrial y nacimiento del capitalismo, el movimiento obrero, y dentro del movimiento obrero van a aparecer los sectores más radicales o radicalizados, o la ideología radical, ¿no? Ustedes vieron en Nietzsche que él divide los elementos ideológicos entre los conservadores, los radicales y los liberales. Bueno, radicales en el sentido de radicalidad, de rebeldía, de poner en cuestión las cosas, en ese sentido es los radicales, ¿no? Y estos movimientos van a empezar a plantear programas de reformas a ese movimiento burgués con una impronta, van a empezar a tener que incidir con programas de reforma, por ejemplo, el movimiento cartista de Inglaterra,
en la década de 1840, digamos, aparece el movimiento cartista, que es un movimiento obrero que empieza a hacer cartas y presentársela al Parlamento, haciendo una cantidad de reclamos, y ese movimiento va a ir creciendo, por eso se llaman los cartistas, porque se basan en generar peticiones a partir de cartas que presentan al Parlamento. Y va aglutinando a ese movimiento obrero en Inglaterra, para dar un ejemplo de cómo ese movimiento va generando esta revolución industrial, ¿no? Después el nacimiento del socialismo, digamos, donde está en la figura, digamos, de los socialistas franceses, que es el movimiento que tiene mayor desarrollo, y donde Marx, de alguna manera, es donde él va a abrevar todo su bagaje de propuesta socialista, que es a partir de los socialistas franceses, que surgen a partir de estos procesos de revolución burguesa que se van dando, digamos, en Europa, pero centralmente en Francia, y es en Francia donde desde estos movimientos aparecen sectores radicalizados, sectores radicales, vinculados con los sectores excluidos, con los trabajadores, los artesanos, básicamente, ¿sí? Que son los primeros activos de los obreros organizados, ¿sí? Todo este sector va a empezar a ser, digamos, presentarse como cuestionador, digamos, empezar a ver los aspectos negativos que está teniendo el capitalismo, y que son muchos, ¿no? Aumento de la pobreza, pérdida de sentido de la vida, la represión, la falta de una vida tranquila, ¿no? El hacinamiento en las grandes ciudades, bueno, todo eso son los socialistas, inclusive más, son los socialistas los que van a poner el nombre de revolución industrial. O sea, ¿de dónde surge el concepto de revolución industrial? Son de los movimientos radicales, socialistas, que van a empezar a darle ponerle palabras a eso que estaba ocurriendo en Inglaterra y que empezaba a desarrollarse más lentamente en el continente europeo. Bueno. Después aparecen otros pensadores que se van a plantar, digamos, como más opuestos al socialismo, digo, pensadores como Durkheim, como Weber, que en el caso de Weber, abiertamente en contra del socialismo, claramente de liberales, y en el caso de Durkheim, está incorporando algunos aspectos que plantean los socialistas, pero siempre de una perspectiva, digamos, sistémica y burguesa, ¿no? Bueno, pero ahí van a ver, digamos, cómo son diferentes pensadores que o sea, Weber va a ser crítico con el capitalismo, pero siempre va a ser sistémico, o sea, siempre va a ser centrado en esa Alemania que tiene que desarrollarse, que tiene que superar la barbarie, que tiene que superar las relaciones medievales, pero siempre en el marco del capitalismo. El caso de Durkheim va a plantear, digamos, una visión de la Francia que tiene que, digamos, recuperar algunas visiones, la sociedad, digamos, como, como baluarte, digamos, como primer, digamos, fundamento, digamos, y después el individuo, esa idea de que primero la sociedad y después el individuo, o que, digamos, la sociedad genera individuos, y por eso hace mucho hincapié en las sociedades intermedias, en otro tipo de estructuras, ¿sí? En la socialización, proceso de socialización, etcétera, digamos. Pero bueno, pero Marx es el único que plantea claramente, en este nacimiento del socialismo, es el que plantea claramente el derrocamiento del sistema capitalista. O sea, es el único pensador y más radicalizado, y que intenta construir una teoría propia para poder, digamos, fundamentar científicamente este proceso revolucionario que él plantea necesario para poder hacer otra humanidad, otra sociedad diferente, en el marco de la modernidad, ¿no? Bien. Después la urbanización, digamos que plantea el tema ahí de la urbanización, tiene que ver con
con esto de las migraciones, básicamente, ¿no? O sea, lo que genera, las consecuencias que decíamos que generaba el proceso de desarrollo industrial, esas migraciones internas que se van dando en los países, y que generan problemas tremendos, ¿sí? De una sociedad totalmente diferente, ¿no? O sea, un sujeto que está acostumbrado, digamos, a que el sol y la luna manejen sus ritmos de vida, a que de golpe tener que los ritmos de vida se los maneje el silbato de una fábrica, ¿no? O sea, fíjense que esos son cambios muy abruptos. Pónganse en lugar, ¿no?, de la gente, o sea, pónganse en situación como si fueran, ¿no? De golpe vivir de manera pobre, pero al ritmo de la lógica de la naturaleza, y otra es vivir al ritmo de la lógica de la fábrica. Entonces son como dos cosas totalmente diferentes, y eso, para dar un ejemplo, genera grandes problemáticas sociales nuevas que se dan en lo que se llama el proceso de urbanización, ¿sí? Después, el otro punto, que es el cambio religioso, fíjense, ahí, digamos, la sociología, los primeros sociólogos, van a hacer una preocupación recurrente. De hecho, por ejemplo, Durkheim y Weber van a escribir una sociología de la religión, ¿sí? O sea, van a tratar de entender qué es este proceso religioso, en qué consiste, y fíjense en el caso de Comte, en la necesidad de construir una nueva religión, que la sociología sea la nueva religión, ¿sí? O sea, que reemplace esa idea de sentido universal de la vida. Bueno, la ciencia lo debía reemplazar, la ciencia debía reemplazar ese sentido. Entonces, es un tema que va a... Por ejemplo, Durkheim va a escribir un texto que es un clásico, que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, por ejemplo, ¿no? Es un texto clásico de análisis de cómo se construye ese pensamiento religioso desde sus orígenes. Ahí Durkheim trabaja mucho, ¿no?, el tema del totemismo, o sea, cómo el sujeto va construyendo esa subjetividad, a partir de sus orígenes, ¿no? Y en el caso de Weber, Weber va a escribir que, como 3 tratados que después se van a sintetizar en una obra que se llama Sociología de la Religión, que van a ser publicados a posteriori de su muerte, que son, por ejemplo, un ensayo sobre el judaísmo antiguo, otro sobre la religión en la India, otro sobre la religión en China, que van a ser publicados de manera, digamos, son textos inéditos que van a ser publicados después de muerto, y que después se van a publicar, digamos, hay ediciones de diferente tipo, hay ediciones que fueron publicadas de manera diferente, y hay una edición que de estos 3 textos se armó uno, ¿no? Uno solo. Sí, Antonella, te escucho. No, te iba a decir que yo acá tengo uno que me compré hace unos meses, que tiene una parte que dice la ética económica de la religión, el punto de vista de la sociología weberiana. Capaz que Claro, sirve también para este tema. ¿y quién es cómo es? A ver, mostrármelo a ver, ¿y el de Weber? ¿Son extractos de Weber? Sí. Bueno, digamos, pueden ser que son ediciones que a veces se hacen armando, distintas publicaciones. Habrá que ver el índice, no lo tengo ese texto de Weber, pero Manuel bueno, Cruz dice acá, no, entonces el es una director religión. de una colección en la que hay de Durkheim, hay de bastantes. Claro, bueno, lo que hace recopila, ese autor lo que hace recopila diferentes, hay que ver qué tiene adentro de Weber, qué recopiló de Weber, ¿sí? Pero, por eso, no sé, decime, a ver si te lo podés mirar, decime qué tiene en el índice. Fíjate el índice, ya que estás. Dice, el contenido es, bueno, dice una vida para la Vinculado ciencia como no, vinculado a profesión. lo de Weber nada más. Fíjate vos, Sí, todo mirá, vinculado de Weber. sí, decime. De El Weber por discurso Weber, ¿eh? inaugural Sí, sobre el método y las causas de la crisis de la modernidad, sí. derecho positivo de intervención del Estado, las teorías del socialismo de cátedra,
Weber, un sismógrafo de la crisis de la modernidad, sociología, historia, economía, las Bueno, ciencias no, comprensivas. hay textos que son, no, esos son elaboraciones de otros, no son Sí, sí. textos propios de Weber, son... No, 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 no. No, no. no, es un análisis Bueno, fíjate de si los tiene de... algún texto propio de Weber. Propio. El carácter económico de la modernidad y sobre las religiones y los sistemas económicos. Después Esos tiene... son de Weber, escritos por Weber. Sí, dice, no lo leí el libro todavía. Pero no, pero dice el índice, ¿qué dice el índice? ¿No dice el No, no autor? lo dice, no lo dice. Ah, No lo dice. bueno, hay que ver eso, porque en Pero sí general, he visto que saca citas de ahí, en alguna no, que otra página. no, sitio, no. Claro, todo el que escribe sobre un autor, si es un texto académico, tiene que citar. O sea, eso no. Pero lo que sí, si querés lo podés trabajar vos, porque si te interesa, tenés tiempo, metele, pero para nosotros, para la cursada, es demasiado, digamos. Nosotros vamos a leer, nosotros... No, en realidad lo compré para eso, porque por ahí veíamos algo parecido y me servía como para entenderlo, al igual que el otro del suicidio de Durkheim. No te compliques la vida, se te va a complicar la vida, no sé, no es para entender, es para complicártela en esta etapa. O sea, en esta etapa, nosotros lo que sí, si querés comprarte otro texto y tenés ganas, comprate la edición de trabajo social, porque ese texto nosotros vamos a leer un par de capítulos, de Durkheim, no el suicidio. ¿Cuál era? La división, está en la bibliografía, bueno, todavía no está porque es la segunda parte, pero ya te la digo, la división del trabajo social. La división del trabajo social, se llama así. Sí, lo vi y lo encargué, porque ya Bueno, me lo habían... Sí. bueno, ahí tenés, no te vas a, no gastes en fotocopia y vas a tener leer el texto sobre del libro. Eso de Durkheim, ¿sí? En Weber, nosotros decidimos, en un principio se leían cosas de Weber, yo ponía, pero después era muy complicado porque no llegábamos, entonces lo que sí decidí es tomar 3 capítulos de Giddens, que trabaja los autores, no me acuerdo el nombre del texto ahora, de Giddens. Giddens es un sociólogo inglés muy conocido, este, que hace todo un trabajo sobre los clásicos y ocupa 3 capítulos a Weber. Entonces nosotros extrajimos de ese texto de Giddens los 3 capítulos que nos interesa para pensar a Weber como pensador global. Entonces ahí vamos a ver varios aspectos del pensamiento de Weber, pero desde de cómo lo ve Giddens. Porque por una cuestión de, más que nada de tiempo de nuestra cursada, porque siempre fue el objetivo mío de la enseñanza, es tratar de que ustedes puedan leer a sus autores desde los mismos autores. Ese es el desafío, ¿no? Que ustedes puedan leer a Weber desde Weber, a Marx desde Marx, a, a Durkheim desde Durkheim, a Comte desde Comte, ¿no? Pero bueno, esa es una aspiración. Después lo que vos tenés que hacer es fijarte que lo podés hacer en una cursada como la nuestra, que tiene muchos límites, que es anual, pero como son infinidad de textos y autores, y tenemos una carga horaria muy cortita, fíjense que ustedes tienen 2 horas, pero semanales, y que por la carga horaria que tenemos no nos alcanza este, el tiempo, digamos, no está, por eso Weber no lo vemos desde Weber, ¿sí? Y a Comte tampoco, porque nos llevaría más tiempo, pero bueno. Bueno, pero tenelo y fíjate, qué sé yo, pero yo no te lo recomiendo en esta etapa, ¿sí? Porque si tenés muchas cosas que leer y por ahí te lleva un tiempo que después se te va de... Más vale leerlo a Giddens, y después, si tenés tiempo, agarrar y leerlo de otros textos. Pero primero hay que leer la lectura obligatoria, que es lo que se recomienda en las cursadas. Después, si uno estudia y lee la lectura obligatoria, eh, puede, puede avanzar sobre otra cosa. Bueno, tenemos 10 minutos, vamos a tratar en 10 minutos terminar la clase, así nos vamos hoy un poquito antes. Pero bueno, más o menos es eso, digamos, rápidamente las fuerzas sociales las explicamos, y después lo que nosotros vamos a contraponer un poco es, bueno, es digamos, al territorio, ir a Francia, digamos, ¿no? Lo que serían las fuerzas intelectuales,
que vamos a desarrollar son, mínimamente vamos a pensar esta cuestión de la ilustración y de la reacción conservadora. De la ilustración, digamos, hay varios aspectos que uno tiene que tener en cuenta. Primero, la sociología, o sea, los pensadores que son como los padres de la sociología, los clásicos, toman del iluminismo, pero de manera muy indirecta. ¿Por qué? Porque son cuestionadores del siglo XIX, del siglo XVIII. O sea, los sociólogos del siglo XIX cuestionan fuertemente, digamos, el pensamiento, el desarrollo del pensamiento del siglo anterior. Entonces, son cuestionadores del iluminismo, de alguna manera. Pero toman elementos del iluminismo. O sea, pero los toman de manera crítica, para decirlo. Entonces, por eso la sociología es como una especie, va de la mano de la reacción conservadora, o sea, de ese movimiento que surge a partir del cuestionamiento, ¿no?, a la Revolución Francesa, que es en Europa ese movimiento que surge después, digamos que nosotros lo vimos con Hobsbawm, ¿no?, que ya lo estuvimos viendo en la historia, ¿no? Bueno, y la sociología son la expresión de ese movimiento que cuestiona el siglo XIX, pero asume de alguna forma algunas improntas del iluminismo, ¿no? Y respecto a los conservadores, para decirlo, ¿cuáles son las diferencias que tienen los sociólogos con los sectores más conservadores recalcitrantes, para decirlo, ¿no? El caso de Bonal y Maistre, ¿no?, que ven el cuadrito, van a ver que son, digamos, porque estos pensadores que nombré recién, estos dos franceses, ellos plantean directamente volver al medioevo, ¿no? Y lo que van a decir los sociólogos, a diferencia de estos, es decir, no, no podemos volver al medioevo. De la historia no se va para atrás, la historia se va hacia adelante, ¿sí? Entonces esta visión, ¿no?, de, del positivismo, ¿no?, del progreso, la idea de que vamos hacia adelante, ¿no? Pero vamos hacia adelante, pero del medioevo tenemos que ver qué cosas son interesantes recuperar o transformar del medioevo, por qué sirvieron a esa unidad social, ¿sí? Porque lo que busca el sociólogo, lo que intenta entender es cómo volver a reconstituir ese orden sumamente fragmentado que significó el proceso de Revolución Francesa, o sea, ese caos que decíamos, ¿no? O sea, entonces, por eso, digamos, tienen similitudes y tienen diferencias. Esa es una gran diferencia, para decirlo así. Después, los iluministas, por ejemplo, plantean que el hombre podría crear un mundo más racional y mejor, ¿sí? Eso lo planteaban los iluministas. Ahora, lo que dicen los sociólogos dicen sí, o sea, la razón y la ciencia la tenemos que usar, pero convengamos que hay infinidad de otras cuestiones que juegan en los procesos sociales. Uno son las comunidades, las localidades, las instituciones, los vínculos, los sentimientos, ¿sí? Por eso hablamos de la religión, ¿no? O sea, todo eso hace también, digamos, a los procesos sociales. Con la mera razón, con solamente utilizando la razón, no llegamos a nada bueno. Se llega, sí, a lo que significó, digamos, toda la última etapa de la Revolución Francesa, que fue un desgaste social enorme, ¿no?, infinidad de frustraciones que terminaron con la reacción conservadora, ¿no?, o sea, de monárquica. Pero bueno, eso me parece que es lo central que ustedes tienen que tener respecto a esa visión conservadora, ¿no? El medievalismo en la sociología, y eso Nietzsche lo desarrolla bien, lo explica bien Nietzsche, ¿sí? ¿En qué aspectos uno dice que la sociología, los aspectos medievales el medievalismo, digamos, sociológico, ¿no? Y que creo que ustedes ahí tienen que tener claro las diferencias, saber bien
¿Cuáles son las diferencias entre los sectores ultraconservadores y los pensadores sociológicos? Que son conservadores, pero no ultraconservadores. ¿Por qué son conservadores? Porque, bueno, los sociólogos plantean recomponer el orden social. O sea, y no partir de otra cosa que no sea desde el orden analizar. Eso dice Comte claramente, ¿no? La sociología tiene que partir de los hechos. O sea, tiene que explicar los hechos, los fenómenos tal cual aparecen. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer la sociología. Lo que hicieron, el iluminismo lo que hacía era criticar desde la razón esos hechos y construir algo nuevo. Eso nuevo nunca llegó, según los sociólogos, ¿no? O llegó de manera totalmente ineficaz, porque no construyó un orden nuevo. Entonces los sociólogos, a diferencia de los conservadores, dicen, no, hay que construir un nuevo orden, por eso son reformistas. Que ese nuevo orden no es volver al medievalismo, a la Edad Media, pero sí es mirar a la Edad Media con ojos más cariñosos. O sea, mirar a la Edad Media como diciendo, bueno, ojo, no toda la Edad Media fue malo. Hay cosas, ojo, que tenemos que estudiar para entender de qué cosas nos pueden servir a nosotros y que en la Edad Media significó que durarán, qué sé yo, casi 1000 años, ¿no? Desde la Baja Edad Media hasta la Alta Edad Media, tenemos casi 1000 años que les permitió a la humanidad vivir. Entonces, digamos, no seamos tontos y veamos que hay cuestiones que en la Edad Media le sirvió a la humanidad. Veamos qué cosas, pero no podemos volver a la Edad Media. ¿Sí? No sé si ahí se entiende eso. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué dicen? Estoy teniendo problemas con el internet. Bueno, más o menos eso quería contarles. Después el texto tiene, en el texto que ustedes tienen que leer, no dejen de leerlo, ustedes ahí tienen, son 10 puntos que toca, digamos, que lo saca Richard de Zeitlin, que es otro pensador muy interesante que se preocupó, digamos, de analizar esta etapa clásica de creación. Y él rescata de Zeitlin 10 puntos o 10 proposiciones en las cuales dice, bueno, ¿qué aspectos de este pensamiento conservador fueron los que aportaron a la formación y el desarrollo de la teoría sociológica? ¿Sí? Y él ahí desarrolla esa parte que está enumerada en 10 puntos. Y eso es importante tener en cuenta. ¿Sí? Y eso es darle importancia en la lectura a esos 10 puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que nos va a ir marcando claramente cuáles son las diferencias entre el pensamiento ultraconservador y qué aspectos del pensamiento conservador son los que construyeron después la sociología. ¿Sí? ¿Está bien? Digamos. Y con esto cierro, nos falta un minuto y por ahí dejo abierto este minuto a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta y abro para las últimas preguntas o los saludos, porque está por terminar. Yo creo que son saludos. Bueno, chicos. Bueno, profe, muchas gracias. No, al contrario, esto va a estar, lo vamos a poner después en el, fíjense de acá 2 o 3 días que ya va a estar publicado en YouTube la clase, ¿sí? Para que ustedes, si quieren volverla a escuchar, la tienen ahí. Bien. Eduardo Genial. Martínez es el canal, ¿sí? Eduardo Marcelo Martínez. Bueno, ¿qué decía alguien? Tenía una pregunta antes que se corte. A ver, apúrate. Sí, yo una consulta, ya que estábamos hablando de... Apúrate. Hacé la pregunta. Una edición de La Nación que